Bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, hoy vamos a hacer algo increíble. No vamos a ver el mundo antiguo como una colección de ruinas o trozos de historia sueltos, ¿vale? Para nada. Vamos a verlo como lo que realmente era, una inmensa matriz hiperconectada de poder, de rutas y de datos. Y para mapear esto como se merece, contamos con el trabajo visual de Pablo Piñero. Él ha diseñado toda esta interfaz con un estilo totalmente de ciencia ficción, ¿no? Fijaos en el fondo negro mate profundo, esa malla de nodos abajo con las líneas en cian brillante, la tipografía geométrica súper técnica con ese efecto de resplandor. Hasta los marcos tienen esos toques asimétricos en púrpura neón. Literalmente nos va a ayudar a procesar el año 1 como si estuviéramos navegando por un verdadero flujo de datos global. Bueno, el escaneo del sistema de hoy es directo. Primero, las grandes potencias. Segundo, las redes y rutas. Tercero, las creencias globales. Cuarto, el eje central en Nazaret. Quinto, el ministerio, juicio y cruz. Y para rematar, una revolución sin líder. Vamos allá. Sección 1. Potencias del mundo antiguo. Arrancamos escaneando a vista de pájaro esas inmensas superestructuras políticas que dominaban el mapa justo cuando nació Jesús. Si miramos esta línea de tiempo, era un mundo brutal y súper inestable. En Roma, Augusto estaba imponiendo su famosa Pax Romana, pero claro, por la fuerza bruta. A la vez en Persia, una antigua esclava romana llamada Musa, telita con la historia, básicamente envenena al rey Frates IV para robarle el trono y gobernar con su hijo. ¿Y en China? Pues la gigantesca dinastía Han estaba en manos de un regente maquiavélico, Wang Mang, que controlaba como una marioneta a un emperador de solo 8 años. Y justo en medio de toda esta locura geopolítica, en la pequeña Judea aparecen de la nada unos astrónomos extranjeros buscando al nuevo rey. Un caos, vamos. Y aquí es donde el contraste de poder es, sinceramente, de película. A la izquierda tenemos al mismísimo emperador Augusto, con poder absoluto sobre todo el Mediterráneo, casi intocable. Pero a la derecha tenemos a Herodes el Grande. Él era el rey de Judea, sí, pero puesto a dedo por Roma, cero sangre real judía. Así que imaginaos el pánico, pero pánico real, cuando de repente se plantan en su puerta unos magos persas súper eruditos diciendo que las estrellas indican que acaba de nacer el verdadero rey en Belén. Herodes literalmente tembló. Para que nos hagamos una idea real de la escala de la que hablamos en esta época, mirad este número. En China, la Gran Muralla ya tenía 6.000 kilómetros construidos a mano. Es una salvajada. Era el cortafuegos físico de una superpotencia que ya rondaba los 60 millones de habitantes. Casi nada. Pasamos a la sección 2, redes y rutas globales. Porque claro, para mantener estos inmensos imperios hacía falta el hardware, la infraestructura física que lo conectara todo. Y Roma aquí no tenía rival. Construyeron una red de calzadas pavimentadas de 80.000 kilómetros. A ver, para poner esto en perspectiva, es suficiente para darle 5 vueltas enteras al planeta Tierra. Sin darse cuenta, estaban instalando el router, la gran línea de transmisión de la antigüedad. Una red que más tarde sería el canal perfecto para que un mensaje lo cambiara absolutamente todo. De ahí viene eso de que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Pero es que estas rutas eran el Internet del momento. Fijaos en la ruta de la seda, 8.000 kilómetros funcionando como un inmenso flujo de datos globales. Por ahí no solo viajaba riqueza física, ya sabéis, seda china, vidrio romano, especias indias, que va. Viajaban matemáticas, astronomía babilónica, conceptos budistas. Por primera vez en la historia, una idea podía surgir en una punta del mundo y propagarse como la pólvora hasta la otra punta en cuestión de semanas. Sección 3. Creencias globales. Porque toda esta megaestructura física sustentaba algo mucho más profundo. A nivel humano, todos estaban buscando respuestas. Mirad esta matriz. A nivel global, la gente intentaba darle sentido a la vida y a la muerte. En Persia tenías el zoroastrismo, esa lucha épica entre la luz y la oscuridad. En Grecia y Roma, un panteón de dioses supercaprichosos y casi más humanos que nosotros. Hacia el este, en India y China, buscaban la armonía pura con el budismo y el taoísmo. Y de forma totalmente paralela, en las Américas, los mayas o la cultura nazca levantaban monumentos colosales alineados con las estrellas. O sea, el planeta entero estaba sediento de algún tipo de orden espiritual. Sección 4. El eje en Nazaret. Vale, ahora vamos a hacer zoom in. Pasamos de esa escala global gigante a un punto microscópico y, a priori, totalmente invisible. Nazaret. Este contraste es alucinante. Jesús creció en Nazaret. Estamos hablando de una aldea diminuta, de unas 300 personas, 4 casas mal contadas. Pero ojo, a solo 1 hora a pie estaba Séforis. Era una capital brillante, súper cosmopolita, de puro estilo romano. Lo más probable es que Jesús currara allí como carpintero o constructor. Así que se pasaba los días interactuando con gente de todo tipo, escuchando un montón de idiomas. Vamos, que el arquitecto de la mayor revolución mundial se estaba formando ahí mismo,
escondido a simple vista. Y olvidad esa imagen de un pueblo totalmente aislado en medio de la nada. Para nada. Jesús creció literalmente a unos 6 kilómetros de la Vía Maris, o el Camino del Mar. Era una supercarretera que unía Egipto con Mesopotamia y enlazaba directamente con la Ruta de la Seda. O sea, asomándose a las colinas de su casa, podía ver pasar a todo el comercio mundial, legiones imperiales, caravanas de Oriente. El mundo entero pasaba literalmente por el patio trasero de su casa. Sección 5. Ministerio, juicio y cruz. Después de 3 años de vida pública, de sanaciones que rompían esquemas y enseñanzas súper disruptivas, el sistema entra en una sobrecarga crítica en Jerusalén. La línea de tiempo de su última semana pisa el acelerador a fondo. Arranca con una entrada triunfal donde lo reciben como a un rey. Pero, ¡zas!, la tensión se dispara. Llega la traición en Getsemaní por 30 monedas de plata, literalmente el precio de un esclavo. Y de ahí pasamos a una serie de juicios express y totalmente ilegales en mitad de la noche, un interrogatorio súper tenso con Pilato a primera hora, y termina todo a las 9 de la mañana en el Gólgota, con la crucifixión. Lo que de verdad te vuela la cabeza aquí es cómo se saltaron sus propias reglas. El código legal judío era súper estricto, 0 juicios nocturnos, nada de procesos durante la Pascua y, por supuesto, prohibidísimo ejecutar a alguien el mismo día del veredicto. Pues bien, los líderes religiosos hicieron exactamente lo contrario. Rompieron metódicamente cada norma, con el único objetivo de quitárselo de encima usando el método de tortura más sádico del Imperio Romano. Y el giro de la opinión pública es estremecedor. La misma multitud que, ojo, 5 días antes, lo vitoreaba esperando a un líder militar que aplastara violentamente a Roma, se convierte de golpe en una turba implacable. Pasaron de la esperanza a la rabia más profunda cuando vieron que este no era el libertador político y guerrero que ellos querían. Así que gritaron aquello de «¡Crucifícalo!». Y a las 3 de la tarde el cielo se oscurece y Jesús pronuncia sus últimas palabras. Todo está cumplido. Bueno, esto es absolutamente clave. Nos dice que en realidad nadie le estaba arrebatando la vida a la fuerza. Él la estaba entregando de manera totalmente voluntaria. Fue un sacrificio intencionado para cumplir un propósito inalterable. Sección 6. Una revolución sin líder. Ahora volvemos a alejar la lente a nivel macro para entender una anomalía histórica que, sinceramente, rompe todos los esquemas. Fijaos, en el mundo antiguo, si matabas al líder, matabas la revolución de raíz, fin de la historia. Pero este número lo cambia todo. 40. Según los registros de la época, tras las noticias de la resurrección, Jesús se apareció durante 40 días en diferentes lugares a más de 500 testigos antes de ascender. Y claro, esto reseteó por completo el sistema, erradicó el miedo y transformó la convicción de sus seguidores para siempre. Y entonces, esa inmensa red global de la que hablábamos antes, ¡boom!, se enciende de golpe. Impulsados en Pentecostés, ese modesto grupito de pescadores y recaudadores de impuestos se convierte en una fuerza imparable. Se reparten por todo el mapa. Tomás se va hasta la India, Mateo baja a Etiopía y sube a Persia, Andrés tira para Grecia, Bartolomé llega a Armenia, y Pablo empieza a fundar nodos estratégicos por toda Asia Menor hasta llegar a la mismísima Roma. Todo esto nos deja con un enigma histórico brutal. ¿Cómo es posible que 12 personas completamente corrientes, sin dinero y tras la ejecución pública de su líder, lograran conquistar el mundo? Y lo más irónico de todo, usando exactamente las mismas calzadas y rutas que habían construido los imperios que intentaron destruirlos. Es para pensarlo, ¿verdad? La mayor revolución de la historia viajó por el ancho de banda del imperio que intentó silenciarla. Muchas gracias por acompañarnos en este escaneo del año 1. Nos vemos en el próximo análisis.